Muy buenas tardes, y ahora con problemas técnicos porque no quiso funcionar la computadora de siempre, pero no importa. Es tiempo de estudiar el tabernáculo de reunión. Esta vez vamos a tener un tema también, pues como todos los del tabernáculo, pues a mi modo de percibirlo, de una forma pues maravillosa, cómo es que Dios nos habla a través de toda su palabra. Por eso dice la palabra misma, toda la escritura es útil y nos enseña, nos muestra, nos redarguye, habla mucho sobre todo lo que Dios nos quiere decir personalmente. Por eso muchas veces cuando oímos algún sermón pensamos que Dios lo hizo exactamente para nosotros, hablándonos a nosotros y diciéndonos lo que Él quiere decirnos. Pero parece que nos hablara individualmente. Así es que comencemos. Vamos a ver ahora las tablas del tabernáculo, aquellas tablas que formarían lo que es el lugar santo y el lugar santísimo. Para los que han ido siguiendo toda la secuencia, pues saben de lo que estamos hablando ya ahorita, de ese lugar santo y lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto y donde se encontraba también el candelero en el lugar santo y también el altar del incienso y también la mesa de los panes de la proposición. A estos lugares ya se les llama el lugar santo y el lugar santísimo. Y estos lugares, por su propio nombre, implica santidad para poder entrar a esos lugares. Así que esto que vamos a ver ahora es cómo se constituyó, cómo es que conforme al modelo el Señor lo hizo. Así es que veamos otra vez este video que vamos a ver ahora. Híjole, ya no se me esto. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia. La longitud de cada tabla será de 4 metros 45 centímetros de alto por 67 de ancho. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con la otra, conforme a todo lo que yo te muestre, así lo haréis. 20 tablas al lado sur del tabernáculo. Estas han de caber en 40 basas de plata debajo de cada tabla, 2 basas debajo de cada tabla. Al lado norte también habrá 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de cada tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un bosque. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de cada tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Muy bien. Acaban de ver cómo es que se hizo ese cuartito, o más bien ese par de cuartitos, lo que es el lugar santo y el lugar santísimo. Y vemos muchas cosas que vamos a poder hablar de esto. Hablar de la longitud y de estas tablas, a veces es difícil decir, bueno, ¿y qué voy a decir de estas tablas, de estas medidas? ¿Estará el Señor queriéndonos decir algo? Pues hemos encontrado muchísimas cosas que podemos, conociendo la palabra de Dios, darnos cuenta que habla de muchos aspectos y de muchas situaciones que vale la pena que tomemos en cuenta. Miren, para comenzar, dice así: y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia
que estén derechas, La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. Bueno, aquí mismo ya vamos a poder hablar de muchísimas cosas. Hemos visto a lo largo de todo el tabernáculo que cada vez que se utilizaba la madera de acacia, podíamos ver en figura al Señor Jesucristo en la humanidad. Porque la madera precisamente es un material que habla mucho acerca de la humanidad de Cristo. Así que no es el punto ahorita abundar en la madera de acacia que hemos visto en otros estudios, pero sí en estas tablas que eran hechas de esta madera. Recuerden que es una madera que era una madera durable, muy, muy durable, casi indestructible. Evidentemente al ser algo biológico, pues sí, prácticamente sí se destruye. A final de cuentas, el tiempo lo puede hacer. Pero lo interesante de todo este asunto es que esta madera nos habla tanto del Señor Jesucristo, porque Él, a pesar de su resistencia y a pesar de ser tan perfecto como Él era también un hombre como nosotros. Y Él podía morir. Y de hecho murió. Así que esto es lo interesante de todo este asunto. Estas tablas que están pidiendo el Señor, pide tablas que estén derechas, pero eran unas tablas muy, muy largas. Imagínense, cada tabla será de 10 codos. Y si se fijaron en el video, estas 10 codos está hablando de 4 metros y medio pasadito, por ahí así. Una cosa tremenda, porque cada codo es más o menos 45 centímetros y medio, por ahí así. Imagínense 10, pues es 4 metros, o sea, es alto esa situación, muy alto. ¿Y de qué nos habla esa altura? En primer lugar, nos habla del tamaño que Dios quiere a cada uno de nosotros, porque nos vamos a dar cuenta que si la madera de acacia representa la humanidad, y en muchos casos representa la humanidad de Cristo, aquí particularmente está hablando acerca de la humanidad en sí misma, de esa humanidad que Él escogió, esa humanidad que Él escogió como sus hijos, esa humanidad que el Señor escogió para ser reyes y sacerdotes, esa humanidad que Dios escogió para apartarlas del mundo. Por eso estas tablas iban a formar ese lugar santo. Así que estas tablas tenían varias funciones, no solamente hacer el cuarto, sino mantener también una separación entre lo que era el exterior y el interior, que era santo, santísimo. Así que dense cuenta que esto está hablando de eso precisamente, pero habla que si va a formarse este cuerpo, estas tablas, la idea de esto es que estuvieran completamente derechas. Pero ¿de qué nos habla eso de estar derechos? Bueno, pues nos habla mucho en relación también con los 10 codos. ¿Por qué? Bueno, parece que los números en la Biblia tienen mucho que decirnos. Y hoy vamos a ver varias cosas que nos hablan de números, pero también aquí, cómo es que la Biblia por todos lados nos muestra este tipo de cuestiones. Si ustedes conocen el número 10, en la Biblia estoy casi seguro que se pueden acordar de algo muy famoso cuando se habla de los 10, ¿sí? Yo creo que sí le atinaron, los 10 mandamientos. Y miren cómo es que se ve, porque los 10 mandamientos nos habla de que quien los cumpliera sería una persona sumamente recta, una persona sumamente derecha, una persona sumamente justa. Y quiere decir que nos habla de justicia. Dios quiere para sus hijos rectitud. Dios quiere para sus hijos que estén derechos. Y miren, dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Y en el monte Dios le mostró a Moisés
que hiciera este tabernáculo, el cual iba a ser figura de todo lo que vendría y de todo lo que el Señor también exigiría. Así que dense cuenta que esto es algo que el Señor diseñó, y lo diseñó de tal manera que es muy sorprendente que toda la Biblia a lo largo y ancho pues coincida y sea una unidad tan perfecta. Así que dense cuenta de lo que dice aquí. En ese monte Dios se manifestó a Moisés. Como vamos a ver más adelante, es tremendo porque mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo de Israel estaba en otro, ahora sí que en otro canal, completamente diferente. Pero el Señor Jesucristo también nos hablaba desde un monte y nos sigue hablando a sus discípulos. ¿Eres discípulo del Señor Jesucristo? Bueno, déjame decirte que en este sermón del monte, el Señor Jesucristo le habla a sus discípulos, y si tú crees que era más suavecito que lo que Moisés escuchó de parte del Padre, de parte de Jehová, ahí en el monte, lo que vas a oír del Señor Jesucristo es todavía mucho más elevado, mucho más complejo y mucho más difícil. De hecho, es prácticamente imposible. ¿Por qué? Fíjate si no. Viendo la multitud, subió Jesús al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. O sea que el Señor desde el monte siempre ha estado dando el modelo a seguir. Y he aquí el modelo a seguir. Y comienza a decir, miren los que van a ser bienaventurados. Y en pocas palabras, los bienaventurados son los que le obedecen, los que cumplen con esta ley de Cristo. Porque está la ley que fue dada a los judíos. Está la ley de Moisés, pero ahora tenemos que hablar de la ley de Cristo. Una ley que se resume muy fácil. Miren, dice el Señor Jesucristo, si amas a tu prójimo y a Dios sobre todas las cosas, con esto solo cumples con la ley, con los profetas, con absolutamente toda la Biblia. Así es que date cuenta que esto es importantísimo. ¿Cómo podemos cumplir? Pues con amor a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el problema es este, ¿tú puedes? Podrías decir, no, yo sí, lo que pide el Señor yo lo hago. Por ejemplo, dice que si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no vas a entrar en el reino de los cielos. En pocas palabras, los únicos que van a poder estar en ese cuarto, los únicos que van a poder gozar y disfrutar de la santidad de Dios y de la gloria de Dios y del reino de Dios, son aquellas personas que son santas, rectas. Y este es el punto, que cumplen con la ley. Pero tú dices, pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Bueno, qué bueno que lo puedes entender así, pero vas a comprender cómo es posible que una persona pecadora como tú y como yo podemos estar en su presencia. Y esto es importante. ¿Sabes? Mientras más recto seas, mientras más perfecto te creas, mientras más conocedor de la palabra te sientas, más vas a poder percibir tu pecaminosidad. O sea, cada vez tú vas a sentirte cada vez más pecador. El que más conocía en tiempos de que se escribió la Biblia, el Nuevo Testamento, por Saulo de Tarso, que después el Señor le cambió el nombre de Pablo. Ninguno como Pablo para entender lo intrincado de la doctrina de Cristo, pero él fue encargado para explicarlo. Y él mismo que lo explicaba, él mismo decía, de los pecadores yo soy el primero. ¿Por qué creen que lo decía? No lo decía porque fuera el más asqueroso de los pecadores, pero él sí se sentía así. Eso se los puedo decir. No es que era una falsa
humildad, no. Yo creo que él verdaderamente se horrorizaba de su propia situación, tanto que se lamentaba diciendo, miserable de mí, pero daba gracias a Dios después de todo, porque sabía que la ley de Cristo estaba sobre la ley que fue dada en el monte Sinaí. Así que dense cuenta de esto tan tremendo que el Señor muestra. Fíjense nada más para que se den una cuenta de nuestra incapacidad para cumplir, que dice, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y casi la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Pero el Señor Jesucristo dice, ok, eso puede decir la ley, pero mira, yo te digo, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y te persiguen. ¿Eso es fácil? Yo no creo que sea fácil, yo no creo que sea difícil ni siquiera. Simplemente yo creo que eso es prácticamente imposible. Tú dices, no, sí, yo sí, pues ya te quiero ver en el momento. Y si quieres traer a la memoria todas las ofensas que has recibido en los últimos 5 años, ¿a cuántas has podido responder como el Señor te pide que respondas? Probablemente si tú eres un cristiano que ya ha ido creciendo en santidad, que ya ha ido creciendo en el Señor Jesucristo, que ya ha ido creciendo en la palabra, que ya has ido madurando, probablemente has respondido como el Señor quiere que respondas. Pero mira la pregunta, porque dice, para que tú seas hijo de tu Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y sobre injustos. En pocas palabras, Dios dice, yo quiero que tú seas como yo quiero que tú seas un hijo mío, y un hijo mío que me represente y que sabe responder como debe de responder. Y esto no es fácil, es difícil. ¿Quién puede responder como responde Dios? Yo creo que si somos honestos y somos humildes, pues tendríamos que decir, Señor, no quiero ni levantar los ojos ahorita al cielo. ¿Por qué? Porque pues yo creo que yo me puedo identificar fácilmente con los injustos y también sobre los malos, más que de los buenos y de los justos. Sin embargo, entonces, ¿qué? ¿Ha fracasado el Evangelio en nuestras vidas? No. Tienes que entender que esto es un camino, y es un camino de santidad. Así de simple. Tienes que aprender que tienes que cada día irte conformando más a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Hasta que estés a la altura que Él quiere. Y créeme que es muy, muy alto. Muy alto. Son hombres de 4,5 metros, como esas tablas. Es una altura la que Dios se quiere, pero no solamente quiere altura, quiere también rectitud, quiere que estén derechos. Esto es lo interesante. Y mira, porque si amas a los que te aman, pues eso es fácil, ¿no? ¿Qué recompensa quieres si tú amas a los que te aman? Pues es lógico que tú ames a los que te aman, claro que sí. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, no necesitas ser cristiano para amar a los que te aman. Dice, y si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, si tú eres de aquellos de que, haces una separación muy grande entre ser humano y ser humano, pues el Señor dice, bueno, creo que no estás entendiendo muy bien todavía cuál es tu situación real. ¿Eres una tabla derecha? Déjame decirte que yo creo que no. Y si me preguntas a mí si creo que soy una tabla derecha, yo te digo que sí. No, no es cierto. Claro que no es cierto. Claro que no es cierto. Estamos todo el tiempo en las manos del carpintero maravilloso. Y Él está puliendo y tallando esas tablas. Él está puliendo esas tablas todo el tiempo. Y lo va a lograr.
y lo va a lograr, porque todo este tabernáculo también es símbolo de lo que es el cuerpo de Cristo. Así que, ¿qué tan derechos nos quiere Dios? ¿Qué tan derechos te quiere Dios? ¿Qué tan derecho quiere que seas? ¿Qué dice la ley de Cristo? Y fíjate ahí mismo en el Sermón del Monte, fíjate nada más lo que dice. Sé pues tú perfecto. ¿Cómo? Como tu Padre como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así de perfecto el Señor te quiere, ni más ni menos, tan perfecto como el Padre Celestial. ¿Alguno puede? Si tú declaras que tú puedes, déjame decirte, bueno, que en primer lugar, no te creo. Ni yo ni nadie te va a creer, por supuesto. Y más pronto que hay un hablador que un cojo, por supuesto. Pero el punto es este, ¿acaso el Señor Jesucristo estaba pidiendo algo imposible? Pues yo creo que no. Yo creo que existe la forma de entender cómo es que el Señor nos quería y nos decía y les decía a sus discípulos, sean ustedes perfectos, ni más ni menos como el Padre Celestial es perfecto. En Primera de Pedro encontramos que el Señor dice, sean santos como el Padre Celestial es santo. Y es prácticamente lo mismo. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Así que veamos la anchura de esas tablas. Qué interesante es también que tenían un ancho. Y esto también nos va a hablar de números. Miren lo que dice el versículo 15. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, cosa que ya vimos. Y de codo y medio la anchura. De codo y medio la anchura. Y decíamos, bueno, yo soy una tabla de codo y medio, porque si estamos diciendo que representa a la humanidad las tablas, entonces yo soy una tabla que tiene una anchura de codo y medio. Pero un codo y medio es algo, mira lo increíble de lo que es el número 3. Los que estuvieron el domingo en la predicación, algo hablamos acerca de este asunto. Pero es que es alucinante realmente la palabra de Dios, cómo es que nos habla. Y mira, 3 en 1, 3 preguntas existenciales que de la respuesta que tenemos a eso, podemos definir que tenemos algún propósito para existir. Y es precisamente quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Cosa que Dios responde muy claramente. Pero esas preguntas, todos tenemos esta trilogía de preguntas que abarca por completo nuestra existencia. Por el otro lado, el hombre en sí mismo es 3 cosas distintas, pero 3 cosas que son y forman una unidad. Y aquí es lo que vamos a entender, que este número 3 siempre habla de una unidad. Y hablamos de que el hombre es un cuerpo, es un alma y es un espíritu. Y dice la Biblia en Tesalonicenses, que todo tu cuerpo, tu alma, tu cuerpo y tu espíritu sean santos y que sean algo que Dios puede bendecir. Ahora miren lo que dice 3 en 1, los dones de Dios, porque el don de Dios, el regalo de Dios es obviamente en muchas formas, pero cuando él hablaba de esto, hablaba y también lo mencionó el apóstol Pablo en una trilogía y hablaba de la fe, la esperanza y el amor. Dice, estos 3, aunque el mayor de ellos es el amor, pero es también esos dones. Luego, Dios mismo es el Hijo, Dios mismo es el Padre y Dios mismo es el Espíritu Santo. Son 3 personas distintas en uno. Te das cuenta que son 3, pero nos habla de unidad, nos habla de uno. Y esto es muy interesante, muy importante que lo entendamos. El Señor Jesucristo también se presenta como 3, el camino, la verdad y la vida. Y los que estuvimos en el estudio de las puertas del tabernáculo, veíamos cómo estas puertas también las podíamos nombrar así como el camino, la verdad y la vida. Era algo tremendísimo porque nos habla de un solo Señor Jesucristo que nos dice que es esta trilogía, el camino, la verdad y la vida. Así que miren lo que eran codo y medio de cada tabla, codo y medio de cada tabla.
codo y medio más un codo y medio hace un total de 3 codos. ¿Saben lo que eso significa? Que para que yo pueda sentirme completo, yo necesito estar unido a otra tabla, por cada lado, por cada lado. Así es que dense cuenta que esto es lo que producía la unidad, esta unidad entre uno y otro, entre uno y otro. Esto es de lo que nos habla muchísimo la Biblia. 3 codos, tabla y media, codo y medio por cada tabla que iba a estar unida. Tremendo, ¿no creen? Porque si eso es lo que el Señor quiere con nosotros, es que es eso precisamente. Busca la unión, estar unidos unos con otros. Estas tablas tenían que estar unidas. Miren, dice, 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo al lado del mediodía al sur. Fíjense, 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así que el Señor, si es lo que quiere, que su pueblo, que sus hijos, que sus santos, que sus tablas derechas y rectas estén unidas una con la otra. Pero lo que va a hacer esta unión, para unirlas una con la otra, ni se lo imaginan lo que es. Miren, para eso vamos a tener que hablar de las basas de plata. Las basas de plata era pues la base que tenía cada una de estas tablas, que estaban hechas precisamente de plata. Y miren lo que dice: y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla, o sea, cada tablita tenía 2 basas, dice, debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. ¿Eso qué quiere decir? Que debajo de cada tabla había 2 basas para sus 2 espigas. Dice, y fíjense, ¿qué nos habla estas 40 basas de plata? Pues de otro numerito que también, para variar, es sorprendente en toda la Biblia. Y miren nada más lo que dice la Biblia. Ojalá que se alcance a ver en el video. Y hubo lluvia, dice Génesis 7:12, sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Ustedes saben de qué está hablando? Está hablando del diluvio. A causa de que había muchísima maldad en la tierra, y dijo el Señor, voy a acabar con esto porque definitivamente la maldad es demasiada la que hay en la tierra. Así que dense cuenta que el Señor simple y sencillamente dijo, voy a destruirlo todo esto, y para eso tomó 40 días y 40 noches lloviendo con una lluvia torrencial que inundó el planeta entero. Así que solamente los que estuvieron en el arca de salvación, en el arca de Noé, fueron los que se salvaron. 8 personas de toda la humanidad, un remanente muy pequeño. La Biblia nos habla de esto y repite la situación después muchas veces, aunque nunca va a volver a repetir un diluvio. Creo que aquí las letras van a estar súper chiquititas, pero escúchenlo si no lo alcanzan a ver. Dice Deuteronomio 9, del 11 al 12, sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y este es el punto. Moisés sube al monte con el Señor, y el Señor le empieza a hablar, le empieza a decir, quiero que me hagas el tabernáculo, y quiero que me hagas esto, y quiero que me hagas lo otro. Y lo que el Señor le dice, ¿sabes qué, Moisés? Al cabo de estos 40 días y 40 noches, ten aquí las tablas, y ahora ve con este pueblo, porque este pueblo se ha corrompido.
Imagínate lo que representó para Moisés estar 40 días y 40 noches ahí. Esto es bien interesante. Ahí pasan cosas tremendas con estos 40 días, con estas 40 noches, con este número 40 que siempre nos está hablando de cosas prácticamente imposibles, pero que también llevan juicio y que también llevan muchísimas razones por las cuales la ira de Dios se inflama. Mira lo que dice. Así comieron los hijos de Israel, habla en Éxodo 16:35, maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y fíjate lo que dice, 40 años comieron ese pan. Ellos 40 años tuvieron que comer ese pan que descendía del cielo. 40 años estuvieron percibiendo la gloria de Dios. 40 años estuvieron viendo la nube de día y la columna de fuego de noche. 40 días estuvieron allí con el tabernáculo en medio de ellos. Y no lo entendieron. Y miren lo que dice el número 40 y el número 10 juntos. Y él estuvo allí, está hablando de Moisés, con Jehová 40 días y 40 noches. Moisés no comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto y de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. La verdad me sorprende mucho Dios siempre con todo lo que hace, porque su palabra siempre nos transporta a remachar muy bien y afirmar muy bien la doctrina que Él nos enseña. Él te quiere cumpliendo estos 10 mandamientos. Sí te quiere cumpliendo estos 10 mandamientos. Él quiere que tú entiendas que si estás en su mano, si estás en su monte santo, si estás en la reunión con Él, aunque pasaran 40 días y 40 noches, tú no tendrías ni hambre ni sed, porque el Señor te sustentaría. Así como sustentó, escúchame muy bien, al Señor Jesucristo. Mira, antes de llegar al Señor Jesucristo, otro punto del número 40. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Se está hablando cuando Moisés envió a unos para que reconocieran la tierra que irían a conquistar. La tierra donde fluye leche y miel. Y llegó Josué y llegó Caleb y dijeron, sí, vamos. Pero llegaron todos los demás, no, porque hay gigantes y no vamos a poder, y es un pueblo cruel, y miedo, temor, falta de confianza, pero Josué y Caleb fueron diferentes. Ellos sí lo pudieron entender, pero ¿qué pasó con el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Números 3 de 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Al fin de 40 días. Y en Hebreos 3:9 dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Qué dice ahí? 40 años. ¿Te fijas cómo se repite el número 40? 40 años, 40 días. ¿Sabes? Esto es tremendo siempre para el Señor. Siempre. Es más, de hecho, hoy me hubiera gustado tardarme 40 minutos en el estudio. Hubiera sido fabuloso. Pero mira algo tremendo, no creo que lo vaya a lograr. Llevas 38. Lleva 38, entonces ya, les quedan 2 minutos. No es cierto. Muy bien, pero mira nada más. Probaron al Señor, lo tentaron al Señor. ¿Y qué dice el Señor? Mira lo que dice en Números 14, 34 y 35. Dice, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocieron la tierra, porque fueron 40 días lo que ellos fueron a reconocer. Curiosamente 40. ¿Por qué 40? Mira lo que dice. Dice, llevarán vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día
y conocerán mi castigo. Y conocerán mi castigo. Uy, ¿qué castigo? ¿Qué castigo hay precisamente por no creerle a Dios? ¿Cuál es el castigo de la falta de fe? Mira, yo Jehová he hablado, yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Así que toda esa generación no entró en el reposo de Dios. Toda esa generación no entró en la tierra prometida. Josué, Caleb, todos aquellos que sí, que le creyeron al Señor, ellos son los que pasaron. Pero toda esa generación se quedó ahí en Egipto, en el desierto. Pero miren al Señor Jesucristo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el Señor Jesucristo tuvo hambre. Pasar por el desierto. El Señor Jesucristo también pasó por el mismo desierto y pasó 40 días y 40 noches. Pero cuando pasas, no importa si estás en el desierto como Moisés, si estás en el monte, si estás en unión con Dios, si estás en santidad, si estás 40 días y 40 noches, y tú la puedes pasar. Pero mira lo que dice ahí. El Señor Jesucristo tuvo hambre. ¿Cómo te sentirías tú después? No digamos de 40 días, de 4 días. Pues en primer lugar hasta peligroso para algunos, porque pues algunos probablemente ni siquiera la cuentan, ¿verdad? Pero otros, difícil, muy difícil. Esto es sobrenatural. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, sigue el Señor hablándonos de esas tablas, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Estas basas, fíjate, y para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás 6 tablas, harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas, de suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y es el momento de que hablamos de estas basas de plata. Ya lo había pasado, pero ¿de qué nos habla la plata? Lo hemos visto ya en otras, cuando vimos las columnas del atrio. Esta plata nos habla siempre de la redención, lo que costó rescatarnos, lo que costó que pudiéramos estar derechos. Para poder estar derechos se requirió comprarnos. El Señor nos compró. ¿Y cómo nos compró? Nos compró con la preciosísima sangre del Señor Jesucristo. Pero el mundo definió que eran 30 monedas de plata. Pero nosotros fuimos rescatados con esa sangre preciosa de Él. Por eso es lo que afirma las tablas es precisamente, y para estar una al lado de otra, es que todos tuvimos que ser redimidos, o sea, comprados por precio, comprados con la preciosa sangre de Jesucristo. Tú y yo, lo que nos va a unir es precisamente que tú y yo, ahora que éramos esclavos del pecado, que éramos esclavos del mundo, ahora somos esclavos del Señor Jesucristo. Ahí nuestras espigas entrarán precisamente en esas basas para que no haya movimiento y que podamos estar unidos. Ahí el Señor nos quiere tener, en estas 40 basas. 40 basas de plata, que nos habla de lo que costó que el Señor Jesucristo estuviera ahí para mostrarnos que se puede resistir la tentación del diablo. 40 días y 40 noches sin comer y lo pudo resistir, y utilizó la misma palabra
para poder repeler el ataque de Satanás. Así que nos damos cuenta que en todas estas cosas el Señor nos habla. Esa base, esa firmeza de esas tablas, esa firmeza de la humanidad tiene una base firme, y esa es la sangre del Señor Jesucristo representada en estas vasas de plata. Así es que entendámoslo. Eso es algo sumamente maravilloso. De manera que esto son las vasas. Pero ¿cómo estaban unidas esas tablas? Bueno, pues tenemos que hablar de las barras y de los anillos. Miren lo que es. Esta es la parte posterior, y están las 4 varas. Algunos la ponen así, otros ponen que son nada más 2 así, pero yo creo que era así como está aquí. Y había otra que iba en medio. Miren, 4 barras por fuera en sus anillos de oro. Obviamente, todas estas tablas estaban forradas de oro. Y dense cuenta que también las varas estaban forradas de oro y los anillos eran de oro. Lo que une al hombre no puede ser de ninguna manera mérito humano. Para acabar pronto, si de verdad hay amor en el mundo, si de verdad eso es toda buena dádiva, dice la Biblia, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo es Dios. El oro representa a Dios. Así que esas varas de madera de acacia estaban representando también al hombre, pero ese oro que las cubría representaban hombres ungidos, hombres que estaban llenos de Dios también. Así que es lo que mantiene ese lugar santo y ese lugar santísimo unido, esos cuartos. Así que dense cuenta que esto es lo que habla de unidad. Esto es lo que nos muestra lo que podemos estar unidos. Harás también 5 barras, dice, de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio, fíjense, pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y aquí me gustaría hablar del Señor Jesucristo como el Logos, como la palabra, la que tiene que pasar por en medio, la que nos tiene que atravesar por el medio del corazón, la que puede discernir nuestros huesos, nuestros pensamientos, hasta los mismísimos tuétanos. La palabra de Dios, que si está en nosotros y entre nosotros, eso es lo que nos va a unir. Por eso están ustedes conectados ahorita, porque es la palabra la que nos une, es el Señor Jesucristo el que nos une, una tabla con la otra, con un solo propósito: conocer a Dios y alcanzar la plenitud en Cristo. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Dice: y harás tus anillos de oro para meter por ellos las barras, también cubrirás de oro las barras. Así que esta era una barra en medio, la barra de en medio que representa al Señor Jesucristo, que representa su palabra, que representa toda su deidad y también su humanidad, porque eran varas de madera de acacia recubiertas de oro. Todo esto nos habla del Señor Jesucristo. Y dice, y por ellos, fíjense nada más lo que el Señor Jesucristo le dice a precisamente sus discípulos. Más bien, esto es una oración que estaba haciendo al Padre por sus discípulos. El Señor Jesucristo sabía que la hora había llegado y levantó sus ojos al cielo y orando lo decía, gracias te doy, Padre. Mira, porque por ellos, dice, yo me santifico a mí mismo. Y créeme que el Señor Jesucristo se santifica a sí mismo formando precisamente estas tablas. Él a sí mismo se santifica en esa forma. ¿Qué significa esto? Que Él, su cuerpo, lo tiene que ir santificando, lo tiene que ir haciendo derecho, lo tiene que ir haciendo conforme al modelo
que fue mostrado en el monte. Esto es lo que el Señor sí puede hacer. Nosotros no lo podíamos hacer, pero Él sí lo puede hacer. ¿Para qué? Fíjense, ¿para qué? Para que también ellos sean santificados en la verdad. Esto es, el Señor Jesucristo se santifica a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser santificados. Él no tenía necesidad, fíjense, Él mismo, porque jamás hubo engaño en su boca, ni hubo pecado alguno que se le pudiera achacar. Pero lo que sí es cierto es que Él tuvo que cargar nuestros pecados y Él tuvo que resucitar al tercer día. Y quiero decirte algo importante. Él en su pueblo, en la gente que escogió, en sus discípulos, que no eran tampoco los grandes sabios, ni tampoco las personas altruistas que podría uno pensar que son la gente que Dios escoge. Dios escoge como Él quiere, como se le pegue la gana. No importa qué tan bueno, qué tan malo, qué tan injusto eres, Dios está buscando santificar. ¿Cómo? Santificándose a sí mismo. Y este tabernáculo, estas tablas, es una manera maravillosa de poder ver cómo todas las tablas las cubre de oro. Y al cubrirlas, las cubre de oro, es cubrirlas de santidad, porque entonces ahora Dios, fíjate, le pasamos nuestro pecado y Él nos pasó su santidad. Le pasamos nuestro pecado y Él nos pasó la bondad, el amor, nos pasó la fe, la esperanza, porque todo eso es un regalo. ¿Quién puede decir que tiene fe por sí mismo cuando la Biblia dice, la fe no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios? Así es que debes de entender cómo Él se santifica a sí mismo para que nosotros seamos santificados. Pero dice, pero no ruego solamente por esto, no solamente por aquellos 12, sino también por ti, querido, y por mí, por ti, querida, y también por mí. Dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí estás tú, ahí puedes poner tu nombre, sino también por mí, por Bernardo, por Sandra, por Vanessa, por Efraín, por los que están ahí conectados. Créeme, porque para que todos sean uno, que estemos unidos, que tengas identidad de unidad. Eso es lo que Dios quiere. Como tú, oh Padre, en mí. De esa naturaleza y de esa magnitud quiere la unidad. Y así como estaba unida con el Padre, así estar unido con Cristo, así estar unidos tú y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y este es el propósito. El Señor necesita esas tablas para poder anunciar al mundo que hay una separación y que a ese lugar nadie entrará sin santidad, y que para que puedan lograr eso por sí mismos es imposible, pero sí es posible cuando el Señor Jesucristo ha entregado su vida por cada uno de nosotros. Así que la gloria que me diste, sigue diciendo el Señor Jesucristo, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean, ¿qué dice ahí? Perfectos, derechos, unidos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Este es el propósito. A final de cuentas, ¿para qué quería esto? Para que el mundo, para que haya más tablas, para que se ensanche, para que podamos ensancharlo. Hemos visto en otros estudios cómo el Señor quería ensanchar nuestras tiendas. Él quería que todo esto pudiera crecer y crecer hacia todo el mundo, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así que si tú puedes notar cómo el Padre amó al Hijo, también puedes notar cómo Dios te está amando a ti mismo. Padre, y esta es una oración, ve cómo lo hace el Señor Jesucristo.
Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y eso también va para ti. ¿Sabes desde cuándo fuiste amado? Fuiste amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes desde cuándo fuiste escogido? Fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Y no me voy a meter ahorita a explicar esto, pero la verdad es que el Señor Jesucristo habla de cosas tan profundas que ahorita quedémonos con esa maravillosa y perfecta unidad que el Señor quiere que haya entre ustedes y entre nosotros. Porque esto es lo que el Señor quiere, unidos desde el centro mismo de tu vida. Eso es lo que nos une. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, y fíjense que lo estaba diciendo en un contexto donde la gente se peleaba, donde tenían conflictos, pero dice el Señor, si están congregados en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos, y donde está el Señor, allí hay libertad, y donde hay libertad, también hay amor, porque el Señor está en medio, porque Dios está ahí en medio de nosotros, como esa barra que estaba en medio y uniendo tabla con tabla. Así que alzarás el tabernáculo, le decía Moisés. Alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Dios es lo que está queriendo hacer en tu vida y en la mía. Él quiere que haya unidad y quiere que haya una identidad, que te sepas parte de esa humanidad que Él escogió para ser santa, de esa humanidad que Él escogió para forrarla de sí mismo. Puedas tener la altura, la anchura, la longitud, la unión unos con otros. Él lo produce, Él puede hacerlo. Nosotros no podemos hacerlo, pero si Él está en nosotros, Él lo va a hacer y lo va a hacer, y cada vez tú vas a poder crecer en la medida que vayas teniendo tu comunión con Dios y tu comunión con tus hermanos. Por eso es importante la iglesia. He oído mucha gente que dice, qué bueno que ya están ahora por internet, porque ya no necesitamos reunirnos nunca. Pero déjame decirte que eso también es un error. Está bien que el Señor nos ha permitido estar unidos a través de esta tecnología, pero yo creo que es tan importante sabernos cercanos los unos a los otros, saber que nos ayudamos los unos a los otros, saber que nos soportamos los unos a los otros, saber que estamos unidos perfectamente por el amor de Dios y en esta unidad tan perfecta que el Señor Jesucristo pedía para sus tablas, para sus hijos, para todo esto lo que Dios está queriendo en nosotros. Así es que te voy a pedir que cierres tus ojos por unos segundos. Cierra tus ojos ahí donde estás, tú que me estás escuchando. Y si tú nunca habías oído de esto, pero estás oyendo de este maravilloso Cristo que puede unirte a otros para que puedas formar parte de esta maravillosa familia que es la familia de Dios. Entonces, entiende que Él murió en la cruz por ti, que Él pagó con su vida el precio de tu vida para evitarte la muerte eterna y darte la vida eterna. Así que, si comprendes esta cuestión, déjame decirte que tú eres un hijo de Dios. Si tú recibes este perdón de tus pecados, es porque tú has sido también escogido por el Señor. Y ahora formas parte de nosotros, formas parte de la iglesia, formas parte de aquel que donde quiera que se encuentre y crea en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, es hijo tuyo, es hijo de Dios y es también ahora un hermano. Claro que Dios está haciendo esto todo el tiempo está salvando, pero necesitas ver el amor que hay entre los cristianos, entre los que se aman, entre aquella iglesia, entre aquella tabla y tabla que va creciendo hasta tener la estatura de la plenitud de Cristo. Así que
quédate con nosotros, quédate unido a nosotros. Es Cristo quien nos une. Vamos a estar unidos unos con otros, soportándonos unos a otros, pero disfrutando también de esa maravillosa unidad en Cristo. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos mañana a las 7 en Los Gran Yo Soy. Ya están terminando también esa serie. Faltan dos. También la próxima vez, el jueves es un cafecito en el camino. El viernes, reunión de oración bien intensa. La verdad es que Dios está contestando muchas oraciones, y quiero pedir por recibir unos mensajes de David y otro de un Arturo, creo que sí. Y Alejandra y Arturo. Y había otro por ahí, alguien más en las... Necesitamos orar mucho para que el Señor nos dé fuerzas y también nos dé la salida cuando estamos pasando por pruebas. Así que ya les puse un mensajito por ahí a los que pusieron esos mensajes, y escúchenlos también. Muy bien, nos vemos entonces mañana a las 7.